Hola compañeros, buenas tardes. Sí, mire, profe, yo entré a esta carrera porque me gusta mucho la investigación criminal sobre todo. Y bueno, vi la serie de NCSI y me pareció fascinante. Cuando escuchaste las palabras criminología o criminalística por primera vez, es muy probable que se te hayan venido a la mente protagonistas de series como CSI o La Ley y el Orden. Pero tal vez te sorprendería saber que la realidad está muy lejos de estas ficciones. De hecho, cuando yo entré a la universidad para cursar la carrera, lo primero que nos dijeron fue que si íbamos con la ilusión de hacer las cosas como personajes de televisión, nos habíamos equivocado de carrera. Pues la realidad sobre la rehabilitación, la investigación criminal y la prevención de delitos no tiene nada que ver con lo que vemos en esos shows. Hay muchos mitos que rodean las palabras criminología o criminalística, pero en este video te voy a explicar algunos de los más comunes y en qué se diferencian de la vida real. Te presento 5 mitos sobre la criminología. Número 1. Criminología y criminalística es lo mismo, solo son sinónimos. Esto lo escuchamos demasiado. Y de hecho, cuando le digo a alguien que estudio criminología y criminalística, la respuesta más usual es ¿Cuál es la diferencia? y aunque ambas tienen que ver con el estudio y análisis de hechos criminales, la criminología se centra en la prevención, es decir, crear planes o estrategias para evitar que un delito se cometa. Un ejemplo muy claro de esto son las placas de identificación vehicular. El propósito de estas es poder identificar de manera rápida y eficaz a quién pertenece dicho automóvil. Esto puede ser útil, por ejemplo, en casos de un accidente o un robo. También la criminología tiene como propósito la rehabilitación de personas que alguna vez cometieron un delito. Es decir, ellos determinan el tratamiento que se les debe de dar a estas personas para que puedan volver a ser miembros útiles de la sociedad. En contraste a esto, la criminalística se trata de investigar pruebas o evidencia encontradas en un hecho delictuoso. Con esto me refiero a que todas estas pruebas son analizadas cuando aún no se tienen sospechosos o culpables. Y es el trabajo del criminalista analizar todas las pruebas relacionadas con algún hecho. Y aunque esto suene a que los criminalistas solo quieren encontrar culpables, el propósito verdadero es hacer uso de las ciencias, como la química o la física, para así encontrar lo más cercano a la verdad que se pueda. En resumen, interpretar toda la evidencia relacionada para así poder reconstruir los hechos de una manera fiable. Número 2. Te la pasarás todo el día levantando huellas y ADN. La televisión tiene la culpa de este, aunque, sin dudarlo, la evidencia forense es una parte indispensable para poder resolver algunos delitos. Pero no solo se trata de analizarla, determinar de quién es, irlo a encerrar y ya, listo, se acabó. Sí hay personas que se dedican solamente a esto, pero ellos es porque decidieron especializarse en esas disciplinas. No significa que todos los criminólogos o todos los criminalistas vayamos a hacerlo de manera regular. Hay muchísimas ramas en las que un criminólogo puede ejercer, desde el estudio de evidencia forense hasta hechos de tránsito, para poder determinar el culpable en algún accidente, rehabilitación y tratamiento para personas que hubieran cometido algún delito, o incluso está la criminología corporativa, que analizan y aconsejan para que una empresa no tenga pérdidas, ya sea por parte de empleados o de terceros. Así que hay muchísimas ramas a las que se puede dedicar un criminólogo, y no todas necesariamente involucran a la persona que esté detrás de un microscopio todo el día. Número 3. Solo vas a tener trabajo si hay asesinatos. Este es otro mito que podemos atribuirle a la televisión, y por experiencia propia
Puedo decirles que hay muchas personas que sí lo creen. Piensan que uno solo va a los lugares donde hubo sangre o violencia y solo así vas a tener trabajo. Te das cuenta de ello en cuanto mencionas lo que estudias, porque la gente te dice, oye, ¿y has visto muertos? O la típica, ay, yo no podría, no me gusta ver sangre. Cálmate, amiga, hay muchísimas especialidades que no tienen nada que ver con la violencia física. Las aplicaciones de esta carrera son muchísimas. Por supuesto, hay personas que debido a su elección profesional sí ven casos como estos todos los días, pero no es algo necesario ni tiene que gustarte de a fuerzas para poder estudiar la carrera. Puedes dedicarte a alguna de las disciplinas que no tienen nada que ver con violencia física, como grafoscopía, análisis de documentos, polígrafo, mejor conocido como el detector de mentiras, informática forense, entre otras. Número 4. Solo tendrás trabajo si te contrata el gobierno. Hay mucha gente, incluso gente que cursó la carrera conmigo, que creen que las únicas oportunidades profesionales están con la policía o con el gobierno. Y aunque sí, es cierto, el gobierno puede darte una fuente de ingresos constante, obvio por ser un godínez, este no es el único camino profesional que podrías tomar. Puedes tomar el camino privado. Por ejemplo, puedes analizar firmas o documentos para gente que creen haber sido estafadas y tener tu despacho, tus propias herramientas y cobrar lo que tú creas conveniente por tu propio trabajo. Pero no solo de esa manera, también puedes ser consultor privado de muchas disciplinas o ciencias, por ejemplo, dactiloscopía, balística, incendios explosivos, entre muchas otras. Número 5. Es peligroso vivir de eso. Bruh, en México es peligroso estar vivo y punto. Si bien vemos noticias todos los días sobre personas que fueron ejecutadas de una manera violenta, para los criminólogos o criminalistas, la realidad que se vive es la misma que para cualquier otra persona. Si bien sí hay ramas que pueden ser un poco más peligrosas que otras, no es que sea especialmente peligroso dedicarse a la investigación criminal. Por supuesto, todo esto depende de la naturaleza y el lugar donde se cometiera el delito. Por ejemplo, en algunas partes del país, los criminalistas suelen cubrirse la cara con pasamontañas y también buscan cubrirse señas corporales para evitar ser identificados. Pero esto, en su mayoría, lo hacen cuando investigan delitos relacionados con el crimen organizado o el narcotráfico. Yo, personalmente, creo que está bastante difícil que alguien te haga algo de manera aleatoria solo por hacer bien tu trabajo. Si entra a la cárcel un delincuente poderoso, lo más probable es que le echen la culpa al abogado o al gobierno y traten de vengarse con ellos. El caso del Chapo Guzmán, por ejemplo. Y si encierran a un delincuente que vive en pobreza, es muy poco probable que tenga los recursos para poder vengarse de ti. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Y bueno, amigos, esos son mitos que rodean estas profesiones. Así que la próxima vez que escuches que alguien quiere estudiar criminología porque quiere ser como las personas de la televisión, tal vez quieras referirle a este video. Espero te haya gustado mucho y mantente a salvo.